Cuarto grado índice US dólar. ¿Qué es el índice US dólar? Si has hecho trading de acciones, entonces estarás familiarizado con todos los índices que hay como el Dow Jones Industrial Average, DJIA, Nasdaq Composite Index, Russell 2000, S&P 500, Wilshire 5000, y la Nimbus 2001. Si las de Estados Unidos tienen un índice, el dólar americano no puede quedarse atrás. Para los traders de divisas como nosotros, tenemos el índice US Dollar Index, USDX. El índice US dólar consiste en un promedio ponderado geométrico, Geometric Weighted Average, de la canasta de divisas extranjeras frente al dólar. Veamos de nuevo. Bueno, antes de que caigas dormido de estas palabras raras, vamos a explicarlo mejor. Estos índices son muy similares a los índices bursátiles porque proveen un promedio general del valor de una canasta de acciones. Por supuesto, las acciones que estamos hablando aquí son en este caso las divisas más importantes. La canasta. El índice US dólar está compuesto de 6 divisas. Estos son: 1. Euro, EUR. 2. Yen, JPY. 3. Cable, GBP. 4. Lonie, CAD. 5. Coronas, SEC. 6. Franco, CHF. Esta es una pregunta capciosa. Si el índice está compuesto de 6 divisas, ¿cuántos países están incluidos? Si contestaste 6, estás mal. Si contestaste 20, eres un genio. Hay 20 países en total, porque hay 15 miembros de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda única, además de los otros 5 países, Japón, Gran Bretaña, Canadá, Suecia y Suiza, y sus respectivas monedas. Es evidente que 20 países representan una pequeña parte del mundo, pero muchas otras monedas siguen muy de cerca el índice US dólar. Esto hace que el USDX sea una muy buena herramienta para medir la fortaleza del dólar americano. El componente USDX. Ahora que ya sabemos lo que es canasta de divisas, veamos la parte del promedio ponderado geométrico. Como no todos los países tienen del mismo tamaño, es por eso que cada país pondera de manera conveniente cuando calculan el índice US dólar. Echa un vistazo al gráfico de los ponderados. Como puedes ver, con los 12 países, el euro representa una gran parte del índice US dólar. Los otros 5 representan menos del 43%. Aquí hay algo interesante. Cuando cae el euro, ¿cómo afecta el índice US dólar? El euro representa una gran parte del índice US dólar, lo que podríamos llamar a este índice y el índice anti-euro. Debido a que el USDX está fuertemente influenciado por el euro, eso hace que la gente busque un índice del dólar más balanceado. Hablaremos esto más adelante. Primero, vamos a ir a los gráficos. ¿Cómo leer el índice US dólar? Este es un gráfico del índice US dólar. En primer lugar, nota que el índice se calcula las 24 horas del día, los 7 días a la semana. El USDX mide el valor general del dólar en relación con una base de 100.000 U. Por ejemplo, si la lectura actual es 86,212. Esto significa que el dólar ha caído 13.788% desde el inicio del índice. 86,212, 100,000. Si la lectura fue 120,650, esto significa que el valor del dólar ha aumentado 20,650% desde el inicio del índice. 120,650, 100,00, el inicio del índice de marzo de 1973. Esto es cuando los más grandes países del mundo se reunieron en Washington DC y todos acordaron permitir que sus monedas flotaran libremente en contra de cada uno. El inicio del índice es también conocido como el período de base. Las fórmula del índice US dólar. Esta es la fórmula para el cálculo de USDX. USDX igual 50, 14, 34, 81, 12 euros, 0,576, USDXPI, 0,136, GBP, 0,119, USDCAD, 0,091, USDSEC, 0,042, USDF, 0,036. El índice de comercio ponderado US dólar. También hay otro tipo de índice del dólar utilizado por la Reserva Federal. Se llama el índice de comercio ponderado US Dollar Trade Weighted US Dollar Index. La Fed quería crear un índice que refleje más adecuadamente el valor del dólar contra la moneda extranjera en función de qué tan competitivas son los bienes de los Estados Unidos en comparación con otros países. La principal diferencia entre el USDX y el índice de comercio ponderado US Dollar es la canasta de divisas usadas y sus ponderados relativos.
Las ponderaciones se basan en los datos del comercio anual. Divisas y ponderados. Esta es la ponderación del índice. Ponderados al 17 de junio del 2008.